¿A quién vamos a entrevistar? Vamos a entrevistar a Marcelo Balco. Él es psicólogo de la UBA, investigador, docente, escritor, un gran militante y defensor de los pueblos indígenas. Bueno, muy bien. Y ya está en comunicación con nosotros. Agustina Roca y Santiago Roca te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, llegó el tercer Malón de la Paz contra la reforma constitucional en Jujuy. Contanos, sabemos que tú tuviste asistencia en la marcha de ayer. Contanos un poquito de la primera reflexión, tu primera impresión. Bueno, primero es muy emocionante. Es muy emocionante porque no sé si ustedes saben que tengo un libro que se llama Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, donde bueno, estamos haciendo el rescate histórico de lo que ocurrió con el Malón del año 46. De hecho, esta gente que viene reasume esa historia y se autodenominan Malón de la Paz. Tal cual. En principio es emocionante que la historia no se disuelva en el aire, sino que se mantenga. Ahora bien, lo que es muy triste es que después de, 70 años, estemos en el mismo punto de la historia del país. En el mismo punto. Porque el Malón del 46, le dicen Malón porque ellos son 174 personas que van a bajar a Buenos Aires a pedirle a Papacito Perón que cumpla las promesas de campaña. Claro, que incluía la reforma agraria, ¿no? Incluía la reforma agraria. Él había hablado de una reforma agraria acotada, de bolsillo, pero esta gente en la Puna, cuando escuchó las palabras mágicas expropiación y reforma agraria, la Puna votó masivamente a Papacito Perón. Entonces, en mayo del 46 ellos deciden bajar a Buenos Aires, van a venir caminando 81 días, bueno, el gobierno se va a montar en el Malón de la Paz. Por eso, cuando yo hice la investigación, uno se sorprende la cantidad de tapas de diario en donde sale el avance del Malón hacia Buenos Aires. Es increíble, tapas de diario. Hoy no sé, hay huichis que se mueren en el Chaco y no salen ni en la página 42. Entonces, en ese momento se respiraba un aire de justicia social increíble, porque sacando a La Nación y la prensa, todos hablan de una revolución. Viene una justicia revolucionaria, una justicia social increíble. Bueno, ellos bajan a Buenos Aires y como son 174, son tantos, y por eso le dicen Malón, y como este es un país peligroso, me imagino a ustedes les constará, ellos se agregan de La Paz, Malón de la Paz. Bueno, Perón los recibe, hace algo maravilloso, que nunca volvió a repetirse, sube a 2 collas al balcón de la Casa Rosada. ¿Por qué todos sabemos que estuvieron los jugadores, los traidores a la patria, las prostitutas? Y no sabemos que un día, un 3 de agosto del año 46, hubo 2 indios en el balcón. Perón los abraza, después saluda a todo el contingente abajo. Pero luego, ¿a dónde el Estado Nacional aloja a los maloneros? En el Hotel de los Inmigrantes, en el 3er piso, donde justo había un contingente ucraniano. ¿Ese era un lugar para ciudadanos argentinos que venían de la Puna? No. Pero como lo dijo muy bien nuestro presidente Fernández, elegido a dedo, todos los argentinos bajamos de los barcos y acá no hay indios. Eso era el imaginario nacional en aquel entonces y también ahora. Por eso los alojan como extranjeros, y acá no hay indios. Bueno, la cuestión es que 25 días después, Perón se arrepiente
el apoyo que le han del dado buen a trato. La Paz, porque advierten que eso iba a sentar jurisprudencia, hacer, aunque sea una reforma agraria acotada y de bolsillo. Entonces, para los oyentes de ustedes que sean peronistas, no crean a Balco, por favor. Lean a Norberto Galazo, que es muy peronista. Tiene 2 tomos que se llama Ascenso y Caída de Juan Perón, donde sale el general Filomeno Velasco, un íntimo amigo de Perón, que Perón lo había nombrado jefe de la Policía Federal, y este es el que le dice: si le das la tierra a esta gente, estás perdido. Perón vaciló 25 días, finalmente dejó hacer. Secuestran a todo el contingente y los suben en un tren de ganado, y 6 días después los tiran a Brapampa, en donde están los capangas del oligarca Robustiano Patrón Costa, que le dicen: ahora van a tener las tierras que querían, indios de mierda. Así terminó uno de los capítulos de encuentro que hicimos. Pero bueno, ese es el malón de La Paz. Y ahora, no sé, 70 años después, el tema de las tierras sale a flote nuevamente. Otras tierras, no aquellas tierras del 46, porque en ese momento las tierras que estaban en conflicto con la oligarquía norteña eran tierras en donde habían ojos de agua, en fin. Ahora son tierras de la sequedad. ¿Pero qué hay en esa sequedad? Litio. Entonces, este extraordinario empleado que tienen las corporaciones mineras, megamineras, que es el gobernador Gerardo Morales, les hace una reforma constitucional a pedir de boca. Ese es el tema. Y hay 2 temas anexos. Uno, obvio, es ese tema de las tierras esas, en donde hay comunidades que antes no importaban esas tierras, pero ahora sí, porque tienen litio. ¿Y cuáles son los 2 problemas anexos? La reforma constitucional que hace el empleado Morales sabe que esto va a provocar incidentes, resistencias, como lo vimos por televisión todo el mundo. Entonces, agrega a la reforma constitucional, que no era la idea original, el tema de prohibir las protestas. La reforma constitucional del empleado Morales apuntaba directamente al dinero. Por eso, los 2 grandes partidos, UCR y el peronismo, votaron en conjunto la reforma constitucional. Cuando hay tanta plata de por medio, todos somos amigos y no hay dudas al respecto. Entonces, votan eso y tienen que agregar el tema de prohibir la protesta. Y la protesta también no solamente va por esas tierras, sino cualquiera que haya visto, aunque sea una foto de la puna, sabe que si hay algo que no abunda en la puna, es agua. Y la megaminería necesita agua. Hace un par de años, en Chubut, cuando se produjo el Chubutazo, se produjo porque ese gobernador Arcioni votó también, igual que en Jujuy, entre gallos y medianoche, aceptar la megaminería. Y la gente de Chubut, de la meseta, sabe perfectamente que si hay algo que no hay en Chubut, es agua. Es agua. Por ejemplo, Comodoro Rivadavia, que hace poco salió en las noticias por el tema del viento, en Comodoro, que es la ciudad más poblada de la provincia, no tiene agua. El agua viene de 150 kilómetros del lago Múster, con cañerías. No hay agua. Y la megaminería va a usar y descartar el agua. Por más que ellos dicen, no,
el agua va a ser reutilizada, nadie, o sea, ¿quién puede creer eso? Nadie lo cree. Estos grandes Y en la pura, emprendimientos no siempre tienen la excusa de que no van a afectar al medio ambiente o que no van a y claro, realmente y como todos sabemos, la mega minería, si hay algo que deja, es tierra de descarte y también de agua. Por ejemplo, ahora, todos estos que se llenan la boca con vaca muerta, una de los modos de extracción es el fracking. El fracking consiste en inyectar agua a presión para empujar el petróleo que quedó residual para que suba. Ese agua no sirve más. tal cual, tal cual, sí. Y ahí está en peligro, sobre todo, esta zona con tantos nutrientes de agua, ¿no? Con tantos acuíferos, ¿no? Como es lo que es el sur de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, pero bueno, como lo explicó usted muy bien, Marcelo, estos felpudos de la banca internacional, como es Gerardo Morales, fueron armando como el paquete completo, ¿no? Primero la alianza con el PJ, luego encerrar a Milagro Sala y con eso evitar la gente movilizada en su momento, y paso a paso fueron avanzando, y lo que terminó siendo animarse por un lado a poner en marcha esta reforma e ir agregándole los condimentos de defensa, ¿no? Una vez aprobada, como es la posibilidad o el impedimento de manifestarse, y todas las sanciones que están teniendo hoy por hoy, ¿no? Con multas, con amenazas, con extorsiones, Lo interesante del uh-huh. caso, agregando lo que usted bien dice, es que, por ejemplo, ayer que llega el Malón de La Paz, se posiciona frente a tribunales, y yo que los vine acompañando, el Malón básicamente desde Plaza 11 baja a Congreso, llega a la 9 de julio, dobla en el Obelisco y se va a tribunales. Todos los medios que habían eran alternativos. Tal cual. Sí. Yo no imagino que iba a estar, no sé, La Nación Más, pero no estaba C5N, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Hace poco escuché al candidato que es el bueno de la película, Sergio Massa, otro que fue elegido a dedo, uh-huh. hablando, hizo una metáfora sobre la cordillera de los Andes, en donde él, ahora no me acuerdo si dijo torta o pastel. Dijo, tenemos que ver a la cordillera como un pastel y ver qué rebanadas se cortan del otro lado de la cordillera y qué rebanadas no se cortan de este lado de la cordillera. Uh-huh. Esto es un proyecto que viene que viene para quedarse de un lado y del otro, y por eso en el fondo C5N hizo mutis por el foro, en vez de, como ellos bien saben hacer, que lo pueden ir transmitiendo en vivo para que mucha gente se avive y participe más, en fin, sí, acompañe. Algo sucedió, Marcelo, con ese canal, porque fue el único a la escala nacional que viajó a Jujuy en su momento, cuando fueron las primeras marchas y represiones, bueno, toda la agresión salvaje de la policía jujeña, pero luego hubo un cambio ahí, hubo una decisión, no sé si de un fin de semana, dejó de estar 2 o 3 días el tema como en todos los medios y no lo volvió a retomar. Una cosa, una bajada de línea clara, ¿no? Como que hasta acá llegamos, ¿no?
Claro, porque eso tiene que ver con ese candidato elegido a dedo, Tal cual, tal cual. que todos más o menos sabemos, Más o menos. eh, sabemos más o menos cómo juega. Tal cual. Entonces, todo esto tiene que ver con un gran conjunto. Acá el problema no es oponerse a, no, que no saquen el cobre, no saquen nada, no, que saquen de un modo sustentable, equilibrado, no arruinando y dejando espacio de descarte y sobre todo descartando agua. Tal cual. Ahora, ¿cómo encontró a los maloneros? ¿Cómo encontró a ese pueblo que con esta recorrida de tantos kilómetros, el haber pasado por Tucumán, el haber llegado a Merlo, imitando el malón anterior, el que usted describía de la década del 40, del 46? Bueno, hay ¿cómo enormes encontró diferencias, ¿no? Hay enormes diferencias, porque, claro. Porque en el 46 vienen caminando 81 días. Uh-huh. Acá básicamente vienen, no sé, más o menos en una semana y vinieron, o sea, en vehículo. Tal cual. Entonces, que eso no es una crítica, pero es una diferencia muy grande. Uh-huh. Y también el contexto del país. Por ejemplo, yo en el libro del Malón de la Paz, cuando en aquel entonces entran por la Avenida de Mayo y están las fotos, la gente de los balcones tira claveles ante el paso del Malón de la Paz. Como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Claro. Ayer me preguntaban si eran argentinos los que marchaban. Bueno, porque se habrá cambiado el contexto, ¿no? Ahí vamos a lo que dijo nuestro presidente electo a dedo, Alberto Fernández, de que todos los argentinos vinimos de los barcos, porque acá no tenemos indios, estos son bolivianos. Entonces, un horror es un horror. O sea, quedará como una de las frases más indeseables. Claro, y encima la frase provocó un conflicto diplomático, porque no solo dijo eso, la frase completa es: los mexicanos vienen de los indios, los brasileros de la selva y nosotros de los barcos. Sí. Así es la frase completa. Entonces provocó un conflicto diplomático adicional. Totalmente. O sea, a mí me llama la atención un tipo que es abogado, que da clases en la UBA, que no tenga una mínima cultura general. Para mí, yo a ver, lo relaciono más con los flashes, con esa cuestión de ocupar un lugar para el que tal vez no estás preparado, no desde el punto de vista de como cuadro, sino tal vez como para tanta exposición, digamos, ¿no? Tanta exposición y algo bonito hay que decir en esas conferencias y metés la pata hasta... Y por otro lado, ciertas concepciones que están muy, muy arraigadas, ¿no? Acá hay una batalla cultural que se está perdiendo, ¿no? Y bueno, el imaginario nacional tiene ese tipo de certezas. De armado mental, digamos, ¿no? Que Argentina es blanca. Cuando cualquiera puede ir a la estación de Constitución y ver cuando llega un tren. Exacto. Y advertimos que no estamos en Helsinki, no estamos en Oslo, somos sudacas, estamos acá. Tal cual. Y nosotros tenemos que estar orgullosos de estar acá. Exactamente. No nos tiene que avergonzar, porque cualquier libro que viene de afuera, mira, esto lo escribió Baudrillard, lo escribió Roland Barthes. No, y nosotros tenemos nuestros pensadores, tenemos Rodolfo Cuyo, o sea, nos pasamos estudiando la Revolución Francesa y no hablamos de la Revolución de Tupac Amaru, ¿no?
Bueno, que son epocalmente están ahí, digamos, a lo largo de la historia están muy cercanas, pero sabemos mucho más de la Revolución Francesa que de lo nuestro, ¿no? y de la revolución de Tupac Amaru, lo único que sabemos, el común de la gente, es que a Tupac Amaru lo terminan descuartizando, le arrancan los brazos a los caballos, eso es todo lo que se sabe. Sí. Y que se la plantea como rebelión y no como revolución, digamos, ¿no? Hasta se la degrada, digamos, en términos de transformaciones, ¿no? Una cosa... Y sobre todo, una rebelión derrotada. Exacto, sí. Que por eso se hace hincapié en el salpicrep de sangre de Tupac Amaru. Por ejemplo, yo nunca voy a olvidar que cuando empecé a investigar sobre el Malón de la Paz, hace más de 20 años, cuando llego a Abrapampa la primera vez, bajo del micro y a 2 cuadras de la plaza hay toda una montaña de escoria de plomo. La escoria de plomo es muy volátil y provoca plombemia. La plombemia causa muerte neuronal, sobre todo infantil. Incluso yo hice después una nota, en vez de investigar del Malón, yo empecé a investigar cómo es que esto está así abandonado a la intemperie, a 2 cuadras de la plaza y de la iglesia. Porque una empresa en la época de Carlitos Menem se declaró en quiebra y lo dejó ahí, abandonado. Bueno, en aquel momento hice un proyecto de ley para que el Malón de la Paz entre en la currícula académica de Salta y Jujuy, porque es tan importante como el éxodo jujeño. De hecho, esta gente que viene, ¿por qué reasume el nombre de Malón de la Paz? Bueno, me sacaron de la gobernación, lo único que logramos fue un subsidio a los sobrevivientes del Malón, porque en aquel momento varios nenes vienen con sus papás, que tenían 7 años, 8, 11. Bueno, y en su momento logramos un subsidio mensual que sacó el Congreso para esos chicos maloneros, porque yo al fin y al cabo soy psicólogo, y cuando el Estado hace algo muy mal, tiene que pedir perdón. Y una forma de pedir perdón es ese subsidio, que encima salió con retroactividad al momento en que presenté el proyecto de ley. Entonces, hay hitos en nuestra historia, como por ejemplo el Malón de la Paz, que los tenemos que resaltar. Por eso los medios hegemónicos, e inclusive C5N, no tocaron en lo del Malón, la llegada, la caminata, cuando doblan por la 9 de julio, en fin. Y esa es una gente muy dura la que vive. Es una gente muy dura. Llegó para quedarse, sin duda, Marcelo. Me parece que va a haber una presión fuerte de resistencia de este tercer Malón. Lamentablemente, Marcelo, nos encantaría, es más, me queda ya picando la idea de hacer un especial sobre el tema, para cuando no salimos al aire poder repetirlo, pero hacer un especial de Serendipia que tenemos sobre todo en la época que hacemos un receso de los programas. Me encantaría poder invitarte a que vengas al estudio y poder dedicar toda la hora del programa a profundizar sobre este tema. Y nos va a quedar otro pendiente porque ya se viene la tanda de la radio, a la cual ya nos pasamos unos minutos, pero dejo acá en el aire la invitación para que en algún momento puedas venir al piso y profundizar, y tal vez para la semana que viene o la otra hablar del segundo tema que tenía que ver con lo que pasa en Bariloche. Pero nos tenemos que ir a la tanda de la radio. Subsistimos gracias a eso, medio alternativo. ¿Podremos tener una nueva instancia, Marcelo? Bueno, cuando ustedes quieran. Por lo pronto, mañana estoy en la TV pública, en el noticiero a las 7:30, hablando del tema Roca.
Ah, Y cuando excelente. ustedes quieran, Buenísimo, estamos ahí en entonces. el piso. Excelente. Bueno, vamos a coordinarla con nuestra productora Julia Calmen para que puedas acercarte y dedicarnos una horita a este tema tan importante que nos interesa rescatar en la historia y el presente, ¿no? Así que A su disposición. te agradecemos. Y por último, Sí. solamente agrego una cosa. Sí, Es lento, pero bien. Es lento, pero bien. vamos para adelante. Bueno, muy bien, entonces te agradecemos tu paso por Serendipia.